aquí esta mañana, hermanos. Una mañana muy bonita. Hermanos, nos ponemos de pie para darle gracias al Señor que prepara nuestro corazón para empezar con este servicio. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Padre, por este tiempo, Señor, donde podemos venir, Señor, unidos como tu iglesia, Padre bendito. Alabarte y glorificarte, Señor. Date gracias, Señor, por lo bueno que eres, Padre bendito. Eres un Dios maravilloso, Señor. Dios poderoso, Señor. Que todo lo haces bien, Padre bendito. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, Padre bendito. Que murió en esa cruz por cada uno de nuestros pecados, Padre bendito. Fue nuestra salvación, Padre. Y ahora, Señor, podemos entender, Señor. Podemos mirar, Señor, de tu grandeza, Padre bendito. Podemos saber, Señor, por qué estamos aquí, Señor. Y podemos entender que tú mereces toda la gloria y la honra, Padre bendito. Padre, te damos gracias por este lugar, Señor, porque podemos alabarte, Señor, libremente, Señor, por este país, Padre, por esas personas que tú levantas, Señor, y van y dicen de tu palabra, Padre bendito. Y gente, Señor, puede, Señor, obtener esa salvación, Señor, y alabarte, Señor. Y tú eres grande, Padre bendito. Todo lo haces bien, Padre Santo. Y, Señor, te pidamos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Si tenemos algo, Señor, en nuestro corazón, Señor, que nos impide, Señor, el día de ahora, oírte, Señor, de tu palabra, Padre bendito. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, los limpie, Señor. Los limpie esa mente, Señor, y los ayude, Señor, a enfocarnos, Señor, el día de ahora en tu palabra, Padre Santo. Te pido por los hermanos que no están aquí el día de ahora, Padre bendito, que los cuide, Señor, los proteja, Señor. Y que esa palabra, Señor, les llegue a ellos, Señor, a través de estos medios, Padre bendito. Por el pastor, Señor, la palabra del día de ahora, Padre bendito. Padre, que tú estés hablando a través del pastor, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre es para ti. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel. Grande tus obras, y yo sé que lo harás otra vez. Tu promesa se sigue en él. Grande tus obras, grande tus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió. Dios, grande tus obras, cantamos alegre en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grande tus obras. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió. Dios, grande tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grande tus obras, grande tus obras, grande tus obras. Amén, más fuerte, más ciego. Voy a hacer los anuncios hoy. Creo que todos tenemos un boletín por ahí. Sí, les puede ser tan amable de abrirlo y si necesita un boletín alguien le puede regalar. Vamos directamente a los eventos durante la semana, el mes y meses que vienen. Este viernes tenemos estudio bíblico de Apocalipsis a las 7 de la noche aquí en este lugar. El hermano Denny me parece que ya está en el capítulo 10 o 11, algo así, ¿verdad? Muy bueno, Apocalipsis siempre bueno, toda la palabra de Dios. Y ahí dice que en la casa de la iglesia, pero eso es un error, va a ser aquí en este lugar. Eso fue el viernes pasado. Quien quiera que hace los boletines se equivocó. Y Misión a África, Amor Verdadero, así se llama este ministerio. Y hoy, precisamente hoy, parte un grupo hacia África para visitar algunas de las iglesias que se han ya empezado en la República del Congo y en otros lugares por ahí cercas. Hay un pequeño grupo, el pastor Brian y me parece que 3 más salen precisamente hoy, necesitan mucha oración. Él nos ha compartido como las aventuras que pasan, lo difícil que es, que ya sí está bastante duro, fuerte. Así es que hay que orar por ellos. Estarán por aproximadamente 3 semanas allá en África y nos pidieron que los mantuviéramos en oración, así es que ahorita mismo oramos por ellos. Hay un retiro de matrimonios también en inglés que se va a hacer en Newport Beach, no será hasta noviembre y
del 12 al 14. El costo ahí lo tiene usted para que empiece sus pagos. Ojalá que todavía haya cupo. Y es el retiro de matrimonios es como todos los retiros, pero este es porque parejas necesitan estar un tiempo como hombre y mujer a los pies de Cristo. Sobre todo un buen fin de semana, y vale la pena el costo para aquellos que puedan ir y que gusten ir. También tenemos la oración de mujeres todavía los jueves. Tenemos ahí una manera de comunicarnos, es en grupo, y se necesita más instrucciones. Hable con la hermana Marina Jasís, que ella se sienta en la parte de atrás, donde tenemos la cajita de las ofrendas y todo eso. Levanta la mano la hermana, comuníquese con ella. Y les quería adelantar un poquito sobre los bautismos. Ya ven que no hemos tenido bautismos por todo el año pasado. Bueno, yo creo que sí los tuvimos, ¿verdad? Pero con mucho cuidado en tinas o pequeñas albercas que pusieron afuera. Pero parece ser que a este año regresamos a más o menos a lo normal. Tengo unas fechas tentativas, pero será este mes de julio, al final de este mes. Así es que están cordialmente invitados aquellos que no han sido bautizados o que gustan bautizarse. Sean bienvenidos, estaremos ahí, nosotros también. Es un buen tiempo de compañerismo, de testimonio, de ver a otras personas que hacen su testimonio público de su fe en Cristo Jesús, y en obediencia hacen el bautismo de agua, ¿verdad? Que nosotros seríamos testigos de eso, y para mí sería un privilegio bautizarlos si así lo desea. Así es que está cordialmente invitado. Por lo demás, recuerden que si hay alguna necesidad de oración, su servidor y otros líderes estamos aquí disponibles para orar con ustedes, platicar con ustedes, y recordándoles siempre que la iglesia tiene un ministerio de niños en inglés. Nuestros niños hablan más inglés que español, me imagino. Así es que hay diferentes salones de acuerdo a las edades. Si ustedes gustan y si quieren, pueden llevarlos ahí. Por lo demás, vamos a orar por el resto de este tiempo, de los diezmos, ofrendas y el resto de la alabanza, y después en la lectura de la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque nos permite, Señor, en este día de independencia en este país, de gozar las bendiciones que tú has dado a esta nación. Rogamos, Señor, que en esta mañana tú, Señor, seas el que nos independice, Señor, de la carne, Señor, del pecado. Señor, que nos ayudes a perseverar en esta mañana, Señor, conforme, Señor, te alabamos. Permítanos entrar a tus atrios, Señor, a doblar nuestros corazones ante tu presencia. Pedimos también que nos des entendimiento y sabiduría por medio de tu Espíritu Santo en el mensaje de tu palabra. Y Padre, también conforme venimos, Señor, a tu casa, es decir, a este lugar dedicado hacia ti, pero sabemos que tu casa, tu santuario, somos nosotros. Y Señor, queremos, Señor, también ofrendar como tú nos has dado ya de una manera, Señor, extravagante. Nos has dado más de lo que necesitamos. Permítanos ahora, Señor, ser partícipes en tu, Señor, en tu gloria, en lo que tú estás haciendo. Y Padre, bendice este tiempo también de las ofrendas, y bendice también el tiempo de la comunión, donde vamos a hablar, Señor, de tu sangre preciosa, Señor, que nos limpia de todo pecado. Así es que te ofrecemos este servicio a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
guerra que pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Amén, hermanos. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Tú has sido bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve.
sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Ese amor tan lindo, Señor, que tienes por nosotros, Señor. Ese amor sin condición, Señor. Somos pecadores, Señor. Y tú siempre estás ahí, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Pues esos caminos oscuros, Señor, que tú siempre eres la luz, Señor, que los saca adelante, Señor. Te damos gracias por todos los que están aquí hoy en esta mañana, Señor. A los que no están aquí también, Señor. A los que nos miran por las redes sociales, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este servicio, Señor, y te pedimos todo tu nombre, Señor. Amén. Buen tomar asiento. Biblia, y nos encontramos en el libro de Hebreos, número 9, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 11 al 22. Y nuestro tema o el título de este mensaje es, si pudiéramos poner de esta manera, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador,
Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Entienden por qué le puse la sangre de Cristo? Porque habla de sangre. Padre, una vez más, Señor, al hablar de este tema de tu preciosa sangre, pedimos que tú también nos enseñes de ese sacrificio. Conforme tenemos comunión en esta mañana, Señor, que tú prepares nuestros corazones aún con la palabra, Señor, y que podamos entender más como hijos tuyos y servidores tuyos, siervos tuyos, de tu voluntad, de tu palabra. Instrúyenos por medio de tu Espíritu Santo, rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Siempre se me olvida darles la bienvenida y saludos a aquellos que nos miran por el internet o alguna otra red social de este mensaje. Que el Señor los bendiga y esté con ustedes, al igual que aquí cada uno de los que estamos presentes. El escritor aquí trata y nos habla de que cómo Jesús es mejor que la fe judía que ellos poseían anteriormente. Y él habla de esta manera para evitar que esa congregación de estos tiempos evitaran la apostasía, es decir, que se fueran, que se regresaran a su manera antigua de vivir. El escritor nos dice también que es un mejor sumo sacerdote, un mejor pacto y con un mejor sacrificio. La sangre de Jesucristo salva. Hay un salmo que dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué le daré? ¿Con qué le pagaré? Salmo 116, 12 dice eso. Y voy a regresar a este salmo al último. Pero aquí en Hebreos 11 y 12 nos dice que, del capítulo 9, en los versículos 11 y 12 nos dice que: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre preciosa de Cristo. Sabe que tiene que haber sangre para que haya redención. Pedro nos dice en Primera de Pedro, del capítulo 1, de los versículos 18 al 19, dice así el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento hay aproximadamente 290 veces o referencias al amor de Dios? 290 veces en la que Dios ha declarado su amor por el hombre. Pero en estos mismos capítulos de la Biblia, en los mismos versículos, hay de más de 1300 referencias a la expiación de los pecados, por los pecados. Hay 1300 aproximadamente, como les decía, garantías de que la salvación puede obtenerse mediante la sangre de Cristo. Bastante, ¿verdad? Y yo no las conté, las leí de alguien más. Las buenas obras, las oraciones, el llanto, las lágrimas más amargas no pueden salvar a una persona. No pueden salvarnos. Es solamente la sangre de Jesucristo. Solo su sangre tiene poder para redimir. Esos llamados sacramentos que se hacían o que quizás algunos hacen todavía, no pueden salvarlo. Es más, ni el bautismo de agua puede salvarlo. Ese se debe hacer como obediencia después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero ni la confirmación, como dicen en algunos lugares, ni la membresía en una iglesia, ni la moralidad tienen el más mínimo miligramo de poder para salvar a una persona. Nada de eso. Nada de esos rituales. Solo la sangre de Cristo. No hay nada en el cielo ni en la tierra, nada en toda la eternidad, excepto la sangre de Jesús que puede salvar. ¿Está de acuerdo conmigo? Pablo en una ocasión dice en Efesios capítulo 1 versículo 7, él dice así: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La sangre del Señor Jesús no solo salva al arrepentido, sino que también condena al desafiante. ¿Sabe por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ni en el Antiguo Testamento, que solo cubrían los pecados por un tiempo, ni en el Nuevo Testamento. La sangre de Jesucristo, si pudiera decirlo de esta manera, desinfecta. Ahorita que vemos tanta desinfectación, esos sprays que usamos hoy en día, pero si lo podemos usar espiritualmente, es su sangre, la del Señor, que nos desinfecta de todo pecado. Mata aquel virus espiritual, si es correctamente aplicado. Recuerdo aquí en Hebreos capítulo 9, en el versículo 22, me voy a adelantar de lo que me gustaría hacer la siguiente semana. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él hablaba con gente que sabía del Antiguo Testamento, eran judíos, religiosos. Más adelante, el apóstol Juan nos dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos desinfecta, nos limpia de todo pecado. Un escritor dijo esto. Dice: yo solía pensar que era extraño que la Biblia siguiera hablando del poder limpiador de esta sangre que acabamos de mencionar en Pedro, que Pedro nos habla del Señor, más bien dicho. Y él decía, este escritor decía: a mí me parecía que la sangre era un desorden. Dice: yo necesitaba, él era un doctor, y si yo necesitaba lavar mis batas blancas de laboratorio, si se manchaban de sangre, dice, y hoy, una vez que había conocido al Señor, dice, me encanta la analogía. Es tan cierto en el cuerpo, la sangre limpia constantemente todas las células y elimina todos los escombros que se acumulan en el cuerpo. Dice, me gusta la frase en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo limpiará tu conciencia de obras muertas. Wow. Leí que hubo una reunión en Chicago hace muchos años y que había representantes de todas las religiones que se conocían a ese tiempo. Y durante una sesión, un doctor, no es el mismo, de repente él se levantó para hablar y él dijo así: caballeros, quisiera hacer una pregunta. Y dijo, les ruego que les presente o que observen a esta mujer con un gran dolor. Tiene las manos manchadas de sangre y nada de lo que haya intentado eliminará esas manchas. Recuerde que había líderes religiosos de diferentes denominaciones o diferentes religiones ahí. Dice, la sangre que ella carga es de un asesinato. Dice, ha estado en una desesperación, en su angustia. ¿Hay algo en tu religión que elimine su pecado y le dé paz? Él hizo esa pregunta en este parlamento, en esta junta, en esta gran reunión de líderes religiosos de diferentes denominaciones o religiones. ¿Hay algo en tu religión que elimine su pecado y le dé paz? Un silencio, dice el doctor, que cayó sobre la reunión y ninguno de ahí respondió. Y este doctor levantó los ojos al cielo y exclamó, Juan, ¿puedes decirle a esta mujer cómo deshacerse de su terrible pecado? Y había ahí el predicador de nombre Juan y esperó por un momento, como si esperara una respuesta. Y de repente habla este Juan y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos los pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y dice que en esa reunión nadie más rompió el silencio. Los representantes de todas de aquellas religiones orientales y los cultos occidentales se quedaron mudos frente a esa necesidad humana. Solo el Evangelio de Jesucristo podría satisfacer esa necesidad. El pecado del mundo exigió la sangre del Calvario. Puso este escritor. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14 dice así. El apóstol Juan hablando aquí
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Se refiere a los 144,000 ahí en Apocalipsis capítulo 7. Y en el versículo 14 Juan dice: yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Wow, la sangre de Cristo. Pensé que qué interesante que vamos a compartir de los elementos en la comunión del pan y el vino que representan su cuerpo y su sangre derramada por nuestros pecados. Tomamos este tema de la sangre de Cristo. Pero mire, lo que vamos a esto, aunque sus pecados sean como la brama o la escarlata, serán blancos como la nieve. Aun que sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Eso lo dijo Isaías. ¿Sabe que alguien dijo esto que me gustó? Me encantó como lo puso. Existe una fuente de sangre extraída de las venas de Emmanuel, Dios con nosotros. Y los pecadores que están sumergidos bajo esta sangre pierden todas sus manchas de culpabilidad. La sangre de Jesús no solo nos desinfecta, nos santifica también. Hebreos 13:12 dice así: por tanto también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice que en el Antiguo Testamento, cuando se hacían ofrendas por el pecado, y los hebreos, lo que ellos hacían es que sacaban los cuerpos fuera del campamento. Querían que esas ofrendas estuvieran lo más lejos posible de ellos. Y qué interesante que en los tiempos del Señor tampoco querían a Jesús. La gente no lo quería. Tanto aquella imagen del Antiguo Testamento como por la ofrenda del pecado, y ahora en el Nuevo Testamento con su cumplimiento de Cristo, era también rechazado. La gente no quería formar parte de ninguno de los dos. El Señor Jesús fue despreciado, traicionado, arrestado, burlado, golpeado, crucificado como un delincuente común, y sufrió fuera. Lo llevaron a un cerro y ahí lo crucificaron fuera de la ciudad. Colgó en una cruz como la única ofrenda por el pecado aceptable. Cristo sufrió y murió fuera del campamento para santificarnos, para apartarnos como posesión peculiar de Dios, comprada por su propia sangre. Mira lo que dice el versículo 13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo. Pablo dice que en Efesios, hablándole a los hermanos en Efeso, en el capítulo 2 del versículo 13 de este libro de Efesios, dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban alejados, han sido acercados por la sangre de Cristo. Wow. Como cristianos, amados de Dios, tenemos una relación de pacto de sangre con Dios.
Así es que ahora como creyentes nosotros debemos de darnos cuenta de lo que esto significa. Un pacto de sangre es un último acuerdo que junta o vincula a dos personas. Es decir, este pacto de sangre con alguien que significa todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tienes es mío. Así debemos de creerlo. Dios está diciendo, todo lo que tengo es tuyo. Te doy a mi hijo por ti y lo tuyo es mío. Estar en este pacto también significa que ya no somos nuestros. Hubo un tiempo que decíamos, no, yo hago lo que yo quiero. Quizás algunos todavía están queriendo hacer, o estamos queriendo hacer lo que nosotros queremos. Y no podemos hacer lo que nosotros elegimos. Debemos de vivir para el Señor, santificados. Pertenecemos a Él. Ahí en Hebreos 10:29, el siguiente capítulo, dice esto. Una gran advertencia aquí para los creyentes. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado, del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Wow, más castigo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, de 4 al 6. Juan dice así: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio de los siglos por los siglos. Amén. Decía que la sangre de Jesucristo nos desinfecta, nos limpia. Ahora digo que la sangre de Jesús nos da un lugar seguro, nos asegura. Romanos capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo hablando: mucho más pues, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Apocalipsis 12:11, y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y lo amaron, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Wow. Parece ser que esta es la última referencia en la Biblia de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Ahí en Apocalipsis 12:11. Aquí está la sangre vencedora que asegura, que da seguridad al creyente. Esta sangre vencedora permite al creyente resistir los engaños y las acusaciones de Satanás. Esto, hay muchas referencias acerca de esta sangre, como les decía, en el Nuevo Testamento, y todas nos hablan de su gran importancia, no solo en la salvación, sino también en la vida diaria del creyente. ¿Ustedes recuerdan el día de la Pascua que los judíos celebraban? Nosotros celebramos el día de la resurrección.
Lo hicimos hace unos 3-4 meses atrás. Pero ellos en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 10, versículo 13, Dios le había hablado a Moisés y dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Recuerdan eso? Cuando Dios mandó las 10 plagas, y la última, que Faraón no quería dejar ir a la gente de Dios, a los hijos de Dios, mandó esa plaga de muerte. Pero a sus hijos les instruyó que tuvieran un sacrificio, un cordero, y que la sangre de ese cordero lo pusieran en el dintel de las puertas de su casa. Es decir, no usamos esa palabra, ¿verdad? Al menos yo no. En el cuadro, en el marco. Imagino que no tenía una puerta como esta, una cobija tal vez, un zarape, no sé. Pero el marco, allí se debía de poner la sangre del sacrificio de aquel cordero ordenado por Dios, para cuando pasare el ángel de la muerte y viera la sangre en el dintel de la casa, pasaría esa casa y no mataría al primogénito de cada hogar. Dios dice: cuando vea la sangre, pasaré de ti. Cuando Dios vea la sangre del cordero en usted y en mí, hablando espiritualmente, la segunda muerte pasará y no llegará a su vida. El pueblo de Dios, el creyente, el seguidor de Dios, siempre estará salvo, porque es la sangre del cordero que le da seguridad, que lo asegura y que promete que esa segunda muerte no pasará sobre usted. La importancia de la sangre de este cordero. El pueblo de Dios estará salvo a través de esta sangre, porque cuando Dios vea la marca de la sangre en su frente, por decirlo así, no que vamos a pintarnos de sangre, no es eso lo que estoy hablando, pero que Él ve la sangre de Cristo en usted, que usted ha aceptado ese sacrificio, ese cordero inmolado por sus pecados. Cuando Dios vea eso, la muerte pasará sobre usted. Es decir, la muerte segunda, no la física, la espiritual. Usted y yo hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Nada puede lastimarnos, porque la sangre de Cristo está sobre nosotros. Eso lo dijo Spurgeon, si lo puedo pronunciar bien. Alguien ha dicho que los verdaderos santos de Dios viven bajo ese paraguas de la sangre divina y están protegidos de toda tormenta por toda la eternidad. Wow. Hace tiempo traté de decirles un poema de 3 hombres en la cruz, ¿verdad? Y no me pude acordar todo. Tuve que ir a buscarlo otra vez. Dije, no lo puedo dejar así, este está precioso. 3 hombres, 3 cruces, un cerro. ¿Recuerdan de los 2 ladrones en la cruz? 3 hombres, 3 cruces en un cerro. Un hombre que había sido maldecido. Otro hombre había sido orado por él. Y otro había sido prometido. Uno de ellos murió condenado. Otro murió perdonado.
Vicente. Uno de ellos murió en pecado, otro murió perdonado y uno murió inocente. ¿Lo dije eso? Un hombre murió en pecado, uno murió al pecado y otro murió por el pecado. Uno fue tomado por la muerte, uno fue soltado de la muerte espiritual y uno conquistó la muerte. Uno perdió su vida, otro ganó su vida y uno era la vida. Y podemos decir, gracias Jesús por ese sacrificio en la cruz. Y gloria a Dios que nosotros como hijos creyentes en Dios tenemos vida eterna. ¿Sabe que todo mundo, quiera o no, tendrá que decidir qué hacer con esa preciosa sangre de Cristo? Su sangre puede estar en su corazón, en su vida, o puede estar en sus manos y bajo de sus pies. Hermoso poema, ¿verdad? Que había leído anteriormente de Jesús y esos dos ladrones en la cruz. Un profeta en el Antiguo Testamento dijo así, en Miqueas capítulo 7, versículo 18: ¿qué Dios como tú que perdona maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Tenemos un Dios misericordioso. Dios hablaba a su gente en Israel en aquellos tiempos y Dios habla en nuestros días de este Dios misericordioso, pero Miqueas continuaba en el versículo 19 y dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Wow, qué Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que empecé yo que qué le daré a mi Dios por las grandezas que ha hecho en mi vida? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le podemos dar a Dios por lo que ha hecho por nosotros? Volviendo al tema de esto de la misericordia de Dios y las promesas de Dios. En 1 Juan capítulo 5 versículo 13 dice: estas cosas os he escrito vosotros, es el Nuevo Testamento obviamente, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Wow. Desde ahora mismo, para que nos demos cuenta, para que sepamos, para que creamos. Porque Dios ha hecho tanto por nosotros. Ha hecho todo el esfuerzo posible para comunicarnos, para ponerse en contacto con nosotros, habiendo nosotros olvidado a Dios, habiendo estado en enemistad con Dios. Dios manda a su Hijo para regresarnos de nuevo a Él, y lo hace de una manera muy especial, con su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y nos dice que todas estas cosas están escritas para que sepamos ahora mismo que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios.
¿Qué otra religión? ¿Quién ha hecho esto? ¿En cuál religión lee usted que Dios dé a su Hijo para que pague por nuestros pecados? Con este pacto de sangre, con este sello de sangre. Es por eso que cuando tenemos la comunión, que fue ordenada por nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos en memoria de Él y publicamos al mundo su sacrificio en la cruz, su sangre preciosa de Jesucristo. Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna hoy día en Cristo Jesús. Y por aquellos que no los conocen todavía, permítanme leerle una escritura del Antiguo Testamento. Dice en Isaías 55, versículos 1 y 2: a todos los sedientos, venid a las aguas, y al que no tiene dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego es una pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Wow, qué hermoso, Dios está invitando. Dios en su infinita misericordia. Qué hermoso Dios que tenemos, que nos invita a venir a su mesa y a charlar con Él, a hablar con Él. Cuando uno viene a Dios, uno no viene en sus propias condiciones. Él es Dios. Y Él, el que ha puesto la mesa, pone las condiciones, porque es puesto que es Dios. El que lo ama tanto, que ha pagado con la sangre de su Hijo, lo invita a la mesa. Vamos a hablar. Quiero platicar contigo. Y la Biblia nos dice que Dios nos amó primero. Y nosotros lo amamos ahora porque Él nos amó. Y Dios se hizo con nosotros. Y Dios dice: vamos a platicar, quiero darte vida eterna. Así como aquel ladrón en la cruz fue perdonado al instante. Ni modo que pudiera decir él: hey, yo voy a hacer esto por ti, Señor, como muchos pensamos muchas veces. Yo te voy a pagar de esta manera, Señor, si hago tantas cosas. Ni tiempo tuvo. Y Dios le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso decía: uno perdió su vida, otro la ganó, y el otro era la vida. El dador de la vida está ahí. Y Dios está hablando de esa manera, que quiere darle vida eterna. Cuando llegue aquel tiempo, no quiero meterme mucho porque voy a hablar la siguiente semana, si Dios me permite, de que se ha fijado un día para que el hombre muera y después viene el juicio. Quiero hablar de eso, que no importa lo que una persona diga, no quiero, no creo. Señor, no es como que voy a hacer reschedule, como decimos cuando vamos al doctor. No voy a ir a la cita, doctor. No, esa cita va a venir, quiero uno o no. No importa cuántas vitaminas, no importa lo que haga, vendrá. Pero cuando llegue ese día, que está fijado para cada uno de nosotros, que venga la muerte y vea la sangre del Cordero. Vendrá la muerte física, sí, pero la muerte espiritual, la vida eterna, para con Dios. Hay solo dos maneras después de esta vida física. Hay una eternidad que nos habla la Biblia. Uno para muerte eterna y otro para vida eterna. Y cuando venga esta muerte
que nos separa de este cuerpo físico, de este mundo a la eternidad, y vea la sangre del Cordero en el marco de nuestros corazones, la segunda muerte pasará y no nos tocará. Y Dios está buscando hombres y mujeres que vengan a Él por fe, que lo acepten como su Señor y su Salvador, que le entreguen su vida. Muy sencillo. Decía yo, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116, 12. El salmista continúa y dice, tomaré la copa de salvación e invocaré en el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Todo lo que tiene que hacer es invocar el nombre de Dios y tomar esa copa de salvación que solo Cristo ofrece para un pecador arrepentido. No puedo hacer nada, solo dar gracias y tomar de lo que Dios me da, es decir, gracias. Yo creo en ti. La sangre del pacto, y pagaré mis votos a Jehová. Votos de alabanza, de gloria a Dios. Es cierto que damos ofrendas, cierto que damos tiempo, cierto que ponemos esto, y eso es bueno, como servicio a Dios, y habríamos de ser, porque Él dice, fuimos creados desde el principio para buenas obras, para la gloria y la honra de Dios, para el servicio de Dios. Ese es un privilegio. Pero para salvación, todo lo que tengo que hacer, invocar el nombre de Jehová. Ese era el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Pablo dice, está tan cerca de nosotros la salvación, que con la boca se confiesa, y dice que a todo aquel que aceptare a Jesucristo en su corazón vivirá para siempre. Son promesas de Dios. Eso es todo lo que tiene que invocarlo a Él y solo a Él. Él es el único que lo puede salvar. No hay otra religión que pueda limpiar las manchas de nuestro pecado. Si cada uno de nosotros fuera honesto con nosotros mismos y miráramos algunos de nosotros quizás ni queremos pensar en el pasado y haremos bien ahora como cristianos, porque es horrible esas manchas que solo Dios puede quitar. Y eso es lo asombroso de este Dios de misericordia, que está dispuesto a recibirnos y a limpiarnos de todo pecado con la sangre preciosa de Jesucristo, el sacrificio supremo, el pacto que hace Dios entre Él y el hombre. La salvación se encuentra solo en Jesús. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos has dado, Señor, de la lectura de tu palabra, que hemos aprendido un poco, Señor, de tu sangre preciosa, ese sacrificio que solo puede dar redención y expiación por el pecado, es decir, que puede limpiar el pecado de una persona. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias, Señor, por habernos recibido en esa tu casa, Señor. Venimos a ti, Señor, arrepentidos, buscando, Señor, de tu amor y tu misericordia. Tu palabra nos dice para que todo aquel que aún no ha recibido de tu gracia, tu palabra nos dice que aún corazón arrepentido, un corazón contrito, jamás rechazarás. Y las condiciones las has puesto tú, que vengamos humillados ante tu presencia, ante este Dios vivo, para aceptar ese regalo precioso, para tomarlo en nuestras vidas. Algo que no podemos pagar, solo dar gracias y alabarte y servirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias.
tiene que oír al sonar de tu nombre. Jesús, lindo es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado es. El mundo adora tu gran nombre. Y del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto en memoria. Esto es mi cuerpo, perdón, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto con mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al tomar parte de estos elementos, nosotros como cristianos, como creyentes en Dios Jesucristo, proclamamos su muerte en la cruz, su sangre preciosa derramada ahí. Él había dicho a sus discípulos, como dijo Pablo, él no estuvo ahí presente, pero así como lo ordenó el Señor, que lo hiciéramos hasta que Él regrese. Ya sea que el Señor nos tome de esta vida física o estaremos aquí cuando el rapto ocurra, cuando venga. Testificamos pues de nuestra fe a cualquiera que venga, que nos oyera aquí o por los medios sociales, que creemos en el sacrificio en la cruz. Y esta pequeña galletita o este elemento representa su cuerpo quebrantado por nosotros. Abriría la parte donde tiene el elemento que es parecido a una galleta. Y luego le damos la vuelta para abrir esto. Vamos a orar primeramente antes de tomar los elementos y a dar gracias. Padre, ante tu presencia ahora, Señor, que al tomar estos elementos proclamamos, Señor, tu cuerpo quebrantado en la cruz. Señor, tú dijiste que si no comiéramos de este pan, no teníamos parte contigo. Y Señor, queremos ser parte de ti, Señor, de tu cuerpo espiritual, de tu iglesia, como siervos tuyos, Señor. Al tomar este elemento, participamos en esta santa cena, comunión entre los hermanos. Esto es para la iglesia, es para los hijos y hijas de Dios. Y Señor, proclamamos tu muerte en la cruz, tu sangre derramada ahí, tu resurrección y tu ascensión. Y lo hacemos en memoria de ti hasta que tú regreses. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Participe del pan y luego del vino.
Este 4 de julio, ¿verdad? Que muchos por ahí andan celebrando, tomando vacaciones. No sé qué es lo que vaya a hacer usted, pero ahorita lo invitamos a que se quede un rato con nosotros a disfrutar de un cafecito, un chocolate, o como le llaman así, aquí hot cocoa o algo así, ¿verdad? Y algunos panecillos que tenemos por ahí. Por lo demás, hermanos, que la sangre preciosa de Jesucristo lo cubra y lo guarde para donde quiera que vaya. Que el Señor lo bendiga. Amén.